Paritaria docente, seguimos escuchando a Sergio Romero de UDA. Romero, ¿por qué es importante que se convoque la paritaria nacional? Es importante y es trascendental. La paritaria nacional hace 10 años que se viene poniendo en valor. Este gobierno ha decidido no convocarla. Y es un remedio que se buscó porque en la década del 90 se transfirieron los servicios educativos a las provincias y el gobierno nacional se desentendió de la educación, es decir, empezaron las provincias a pagar el salario y muchas de ellas no lo podían hacer por su condición precaria, su condición fiscal precaria, sus economías no daban porque se tenían que hacer cargo de salarios y todo lo que implica el sistema educativo. Entonces sí, se logró, y sucedió una gran disparidad en ese momento. Es decir, cada provincia hizo lo que pudo. Por eso hoy, por ejemplo, para que tengas un ejemplo, lo que cobra un docente en la provincia de Santa Fe no es lo mismo de lo que cobra en Entre Ríos o en Capital o en Ciudad de Buenos Aires. No se da eso que a igual tarea, igual remuneración. Cada uno paga lo que puede. Entonces, se va a profundizar la grieta si no está la paritaria nacional, porque vino justamente a darle remedio a esa situación de los 90, la paritaria nacional. Lograr un salario mínimo para el sector en todo el país. ¿Qué significa esto? Que ningún docente puede ganar menos de lo que se negocia a nivel nacional. Y hay otras dos cuestiones que son fundamentales, es decir, la paritaria nacional garantiza dos conceptos que ayudan a complementar el salario de las provincias. Uno es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Por ejemplo, Santa Fe tiene un salario inicial de 12.052 pesos. La provincia aporta nada más que 10.000 y fracción. El resto lo pone el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Pero también hay otro fondo que negociamos en la paritaria nacional, que es el fondo compensador, que asiste a aquellas provincias que no pueden pagar el salario mínimo. Ejemplo, Misiones, La Rioja, Jujuy, San Juan, entre otras. Entonces, no está garantizado si no se negocia en la paritaria, no se firma el acta y se homologa por el Ministerio de Trabajo. Queda a voluntad del Ejecutivo pagarlo. Y bueno, y este Ejecutivo Nacional ha incumplido bastante las normas y las leyes, por lo tanto no tienen garantías las provincias de recibir estas partidas. ¿Por qué digo que no ha cumplido? Porque ha sido sistemático en esto. Nosotros firmamos un acta en el 2016 donde muchos de los ítems y los rubros firmados ahí no se cumplieron. Uno, teníamos que ir camino a un convenio colectivo, ni siquiera se comenzó a trabajar. Otro, había que abrir la comisión del salario para hacerle un seguimiento al salario, producto de la alta inflación que sufrió en el 2016 la economía argentina. Bueno, tampoco se abrió la comisión del salario. También había un compromiso de acta paritaria de empezar a trabajar las cifras no remunerativas en el país, porque esto es un problema para el salario docente. Fíjate, vos te voy a poner el caso Mendoza. Mendoza, el salario básico del docente es 3.200 pesos. O sea, todos los demás que cobra son cifras no remunerativas. O sea, que al momento de jubilarte, te jubilás con el básico. Entonces, nosotros habíamos logrado poner eso como para que empezara a eliminar del salario la cifra no remunerativa. Nada de esto se cumplió. Ahora es inédito en el país. Dicen, no convocamos la paritaria nacional. La paritaria nace de manera incipiente por ley. La Ley de Financiamiento Educativo, en su artículo 10, dice que el Estado Nacional debe negociar con los gremios que tienen representación en todo el país un salario inicial, debe negociar formación, capacitación docente y debe negociar el FONIC y el Fondo Compensador. No cumplir la ley, que te repito es la Ley de Financiamiento Educativo, que después se reglamentó con el decreto 457, habla muy mal de un gobierno democrático. Es decir, no cumplir la ley es
parte de otros gobiernos distintos a la democracia. ¿Qué mensaje le está dando el Ejecutivo Nacional a los jóvenes, a las niñas, a los niños que están en edad de escolarizarse? Le dicen, es lo mismo cumplir la ley que no cumplirla. Esto es muy grave lo que está pasando en el país. Y aparte, dan mensajes que son incorrectos. En el Consejo Federal de Mendoza, que sesionó 8 y 9, el ministro de Educación y Deportes de la Nación salió a garantizar los 9.672 pesos de salario inicial para todo el país, o sea, salario mínimo. Está garantizando lo que negociamos en el 2016. Ese salario lo firmamos y figura en el acta del 2016. Quiere decir dos cosas esto, que no va a abrir la paritaria y que va a sostener el salario viejo. O sea, no se va a actualizar el salario. Esto es un hecho muy grave. Es decir, el gobierno nacional no tiene sensibilidad, no reconoce el estado de los salarios en la Argentina. Hoy un trabajador docente en la Argentina no puede hacer frente a las condiciones mínimas indispensables y a las cosas que el propio gobierno propone. Ha habido aumento de tarifas, pero incipiente. Ha aumentado la luz, ha aumentado el gas, ha aumentado el agua, han aumentado las prepagas, aumentó la nafta, que todo el mundo sabe, Darío, que cuando aumenta la nafta impacta directamente en elementos de primera necesidad. Y bueno, y ellos tienen una expectativa de ofrecer el 18%, que ya lo están haciendo. Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal le ofreció el 18% a los trabajadores de la educación en 4 etapas, es decir, 4,5 por trimestre. Un educador en la provincia de Buenos Aires va a terminar de cobrar el 18% a fines del 2017. Un salario inicial en la provincia de Buenos Aires hoy está 9.800 pesos. Si hacemos números redondos, 10.000 a fin del 2017 va a cobrar 11.800 pesos un salario inicial en la provincia de Buenos Aires. Síntesis, María Eugenia Vidal está ofreciendo salarios por debajo de la línea de pobreza, porque un salario de 11.800 pesos te ubica debajo de la línea de pobreza.